presentación lo dice, vamos a presentar una serie de firmas que se recabaron a favor de que se prevengan y se erradiquen el hostigamiento y el acoso sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En realidad esta es una toma de postura, ¿no?, que tenemos varios profesores y que hemos venido impulsando. Y antes de pasarle la palabra, ¿no?, a quienes integran la mesa, me gustaría decir antes que en realidad el caso del que vamos a hablar ahora se inscribe en un trabajo mucho más amplio, ¿no?, en un trabajo que hemos venido impulsando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hace ya tiempo, que tiene que ver justamente con la posibilidad de denunciar y atender todos los casos de hostigamiento y acoso sexual, y que, bueno, a veces derivan en prácticas mucho más violentas, y que es un trabajo que se ha venido impulsando sobre todo de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, es la propia comunidad la que hemos venido insistiendo, ¿no?, y empujando a las autoridades para que se tomen medidas al respecto. Cabe mencionar que el año pasado tuvimos un caso de feminicidio al interior de la universidad. Una de nuestras estudiantes fue asesinada por su entonces novio, o exnovio también, integrante de la universidad, y ahí creímos que era muchísimo más importante justamente darle cabida a todo este tipo de denuncias y tratar de ponerle un freno a esta situación. Entonces, bueno, para comenzar la mesa le voy a pasar la palabra a Raimundo Sandoval, que es justamente el que nos va a hablar de cómo se realizó toda esta petición de firmas y el sentido de la misma. Bueno, antes le voy a pasar la palabra a la profesora Tania Rodríguez para que lea el boletín de esta conferencia de prensa y ya posteriormente pasaremos a explicar exactamente en qué consistió esa recabación de firmas. Gracias, buenos días a todas, a todos. Voy a dar lectura al boletín que se preparó para esta conferencia de prensa y que informa el ejercicio, digamos, de suma de voluntades que, como dijo la profesora Mariana Berlanga, se ha venido construyendo en la universidad en un espíritu de construir una política, digamos, de defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías, de la no discriminación y del fortalecimiento, pues, de una institución democrática y justa como lo mandata nuestra propia ley. En menos de 40 días, la petición de que se implemente una estrategia de prevención y atención al acoso sexual y al hostigamiento sexual en la UACM ha sumado 11.658 firmas en al menos 6 países: México, Suiza, República Dominicana, Colombia, Alemania, Chile y Estados Unidos. La iniciativa de reunir firmas en la plataforma Change surgió entre un grupo de profesoras y profesores de la misma universidad, interesado en socializar y fortalecer los mecanismos implementados en la institución ante la violencia contra las mujeres, pues la UACM ha resuelto en el último año 5 casos de acoso y hostigamiento sexual. Por otro lado, por su preocupación ante la campaña de desinformación realizada desde el pasado 30 de abril, cuando se hizo pública la resolución que encuentra responsable al doctor Enrique González Ruiz de actos de hostigamiento sexual y laboral en contra de 2 profesoras. Esta petición contó con el apoyo del equipo Change, que en su probado profesionalismo ha garantizado la verificación del total de las firmas. Esto permitirá mantener comunicación con quienes firmaron la petición, actualizándolos periódicamente sobre los avances y obstáculos que se vayan presentando dentro de la UACM respecto a las medidas solicitadas. La petición general es una estrategia de prevención y atención al acoso y al hostigamiento sexual, pero retoma los planteamientos concretos que Carmen Rodríguez y Clemencia Correa han presentado a la UACM desde el momento de su denuncia, hace ya un año, el 3 de junio de 2003, que detallaron cuando fue pública la resolución que la UACM acredita su dicho y las pruebas presentadas contra la parte acusada. La petición de Change se suma a los apoyos intelectuales, académicos y de la sociedad civil organizada que han dado a la decisión tomada por la UACM, en que los reconoce que está dando un claro mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad y constituye un avance en su tipo tanto a nivel local como nacional. Además, es necesario reconocer la importancia del posicionamiento de más de 100 integrantes de la comunidad universitaria, exigiendo a Rectoría
adopte una posición firme al respecto. El desglose de estas solicitudes se presenta hoy mismo en el Foro Universitario en la 10ª sesión extraordinaria del 2014 del Tercer Consejo Universitario y ante el rector de la UACM, acompañado por comentarios que las personas firmantes les hacen llegar. En estas peticiones se resaltan los siguientes puntos. 1. La urgencia de que la UACM implemente medidas de protección a la honra y la dignidad de las víctimas, entre las que se incluyen acciones para detener la desinformación sobre el caso, para informar desde la propia autoridad universitaria sobre los mecanismos de procedimientos generados, así como qué implican el hostigamiento y la difamación. De manera muy sencilla, se exige realizar un riguroso proceso para erradicar la falsa creencia entre nuestra comunidad, y hay que decirlo también, desgraciadamente socialmente, que denunciar es un acto de difamación. 2. La necesidad de realizar un acto público en un plazo no mayor de un mes con la presencia de las máximas autoridades administrativas de la UACM, en la que se informe sobre la resolución tomada y se desmientan las difamaciones no solo respecto a las víctimas, sino también respecto al caso y a su contexto. 3. Dentro de las acciones de reparación del daño, es necesario impulsar una campaña de prevención, de discriminación y contra cualquier forma de la violencia contra las mujeres. 4. Es indispensable generar una política integral de prevención y erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, que fortalezca los mecanismos existentes y que se diseñe de forma participativa, incluyendo a la comunidad universitaria y a las personas expertas en el tema. Para discutir la idea de que la resolución del caso del Valle afecta a todo el posgrado de Derechos Humanos, contamos con la presencia del doctor Camilo Pérez Bustillos, quien en su participación aclarará este punto y discrepa, digamos, contra las afirmaciones y la certeza de que hay hostilidad en contra de este programa académico de nuestra universidad. Como integrantes de una comunidad universitaria viva y propositiva, confiamos en que se ha iniciado un proceso de institucionalización del derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres en la UACM. Consideramos que el primer pronunciamiento del rector sobre el acoso y el hostigamiento sexual con fecha del 11 de junio debe concretarse en acciones específicas que eviten la polarización en la comunidad universitaria, por lo que hacemos un llamado a actuar según lo establecido en este documento, cumpliendo las medidas urgentes de protección, reparación y no repetición que ahora están siendo respaldadas y vigiladas en su implementación por 11.658 personas. Este número refleja la creciente conciencia de la gravedad del problema. También es importante reconocer que, a diferencia de otras universidades, de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos, la UACM ha mostrado una gran sensibilidad en nuestros casos y no ha vacilado en actuar de manera responsable, respondiendo a una comunidad universitaria cada vez más informada y decidida a transformar las prácticas violentas y naturalizadas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es la página web de Change, donde efectivamente, como el boletín de prensa lo señala, se inició una petición hace 40 días y se reunieron 11.685 firmas de 6 países del mundo y de todo el continente del mundo también. Estas firmas, en menos de 40 días, representan la indignación social que existe frente al acoso y al hostigamiento sexual. Es la segunda vez que se presentan públicamente las firmas recabadas en esta plataforma. La primera vez que se presentaron fue en el caso de una propuesta para que no fuera demolido el Poliforum Cultural Siqueiros, donde más de 30.000 firmas fueron presentadas al jefe delegacional, haciéndole la petición expresa de que no se demoliera el recinto. En esta ocasión agradecemos también al equipo de Change, que no solamente retoma la experiencia tradicional de las organizaciones de derechos humanos, sino desde una perspectiva muy sensible apoyó la iniciativa, distribuyéndola también en sus contactos, verificando como parte de sus políticas cada una de las firmas y de los correos que fueron inscritos en esta plataforma como parte de la petición,
y acompañan este proceso también desde su propia perspectiva de fortalecer las iniciativas y las demandas ciudadanas. Es interesante que en la iniciativa no solamente se retoma lo que ya se ha trabajado durante más de un año en la universidad, sino que se incorporan las demandas que, como ya decía efectivamente la doctora Tania Rodríguez, tanto Clemencia Correa como Carmen Rodríguez han incorporado en su proceso de denuncia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que abarca principalmente tres elementos importantes. Uno, la protección de su condición de víctimas de violaciones a derechos humanos, medidas de no repetición. Lo que buscamos es que se institucionalice una política para que actos como estos no vuelvan a suceder y que se genere un proceso de reparación del daño de acuerdo a los más altos estándares de protección de los derechos humanos. Yo quisiera, aprovechando la oportunidad, hacerles llegar algunos de los comentarios. La plataforma Change es muy amigable y permite que, además de suscribir la petición, las personas que firman también incluyen algunos de los comentarios que ustedes pueden ver ahora en pantalla. Estos comentarios, lo primero que reconocen es que el problema del acoso y del hostigamiento sexual no es natural, que es parte del machismo instaurado en nuestra sociedad y que es un proceso que se vive de manera muy cotidiana y no se denuncia en los espacios públicos, privados e institucionales. Hay muchos de los comentarios, como ustedes pueden ver, que muestran como una experiencia en primera persona casos de acoso y hostigamiento que no fueron denunciados, y muestran mensajes incluso de solidaridad y apoyo a las dos mujeres que decidieron denunciar al coordinador del posgrado de Derechos Humanos. Hay muestras también de indignación por parte de la comunidad estudiantil y se retoman muchos de los procesos históricos de los movimientos sociales y de las organizaciones que han estado propugnando por los derechos humanos, e incorporando incluso estas nuevas perspectivas de elaborar políticas públicas de manera participativa y de fortalecer los procesos institucionales en las universidades públicas particularmente, ¿no? Protección a los vulnerables y víctimas frente a sus autoridades o jefes, por una real defensa de los derechos humanos y por una formación integral para los estudiantes en las universidades con respecto a sus derechos. Ninguna mujer tiene que sufrir al trabajar, no estamos a la disposición de nadie. Cualquier abuso de poder debe ser castigado, basta de impunidad. Todas las mujeres tenemos el derecho a vivir sin el acoso de un superior. He pasado por eso y es difícil sobrellevar la situación. Entiendo lo que están viviendo estas mujeres y por tanto firmo esta petición convencida de que esto no debe estar sucediendo en un país como el nuestro, que afirma haber evolucionado. Haremos extensiva esta serie de comentarios para que ustedes también puedan revisarlos, no solamente observar la consistencia de las firmas, sino tomar un pulso de cómo los comentarios están mostrando una realidad que lacera a la sociedad y lacera a las instituciones, y aprovechamos para decir que estas 11.500 firmas recabadas en menos de 40 días serán presentadas, como ya decía la doctora Tania, a las instituciones correspondientes de tomar las decisiones en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bueno, como se afirmó en el boletín, este no es el único caso que ha resuelto la UACM, tampoco es el único caso que nos preocupa. Hay muchísimos casos, pero sí es el caso que ha tenido mayores repercusiones en términos de la lectura que se le dio a la resolución que tomó la universidad, ¿no? Algunas de esas lecturas tienen que ver con el hecho de que se trataba de acabar con la carrera política del doctor González Ruiz, de que se trató de atacar al posgrado de Derechos Humanos, en fin, ¿no? Entonces justamente esas de las cosas que nos están preocupando y que nos preocupa también la repercusión que van a tener en los siguientes casos, ¿no? Que justamente pues algunas de las mujeres no se van a atrever a denunciar por no querer pasar lo mismo que están viviendo en este momento Clemencia Correa y Carmen Rodríguez. En ese sentido, es muy importante aquí la presencia del profesor Camilo Pérez Bustillos, del posgrado de Derechos Humanos, que de alguna manera nos viene a decir que no todo ese posgrado tiene la misma posición, ¿no? Y a relatar un testimonio, una voz, ¿no? De alguna manera distinta a la que hasta ahora se ha conocido en los medios de comunicación. Le paso la palabra a Camilo.
Buenos días a todas y todos, es un gran gusto para mí participar, aunque lo que refleja es a lo mejor una de las decisiones más difíciles en mi vida, tanto personal como profesional, que es tomar una postura pública en este caso, por todo lo que está involucrado. Creo que habría que partir del hecho de que tengo vínculos personales y profesionales muy cercanos con todas las personas involucradas y afirmar algo que creo que se ha perdido un poco en todo el ruido acerca del caso, que es que cuando estamos hablando de las colegas que denunciaron, estamos hablando en el caso de 3 de ellas, de miembros del equipo mismo al que pertenezco. Creo que se han polarizado hasta tal punto las cosas, que hasta cierto punto se han asumido estas personas que denunciaron como si fueran externas al equipo, como si no hubieran pertenecido integralmente a él y hubieran aportado muy importantemente a él. Y además que estamos hablando, y esto es muy grave, de 2 estudiantes de la maestría. Entonces yo creo que tenemos que darle su debida dimensión a estas cosas. No podemos caer en la trampa de pensar que el posgrado está representado solo en la figura del doctor Enrique González Ruiz, que es mi amigo, mi hermano, mi compañero de lucha, un mentor, una persona que respeto profundamente, pero en este caso, ese vínculo personal con Enrique no puede ser el factor determinante. Es por eso que he decidido romper el silencio, se me hace que es apremiante hacerlo, por razones éticas, por razones políticas, porque lo que no puede premiar en situaciones de este tipo es simplemente quién es más amigo de quién o quién es más cercano a quién, sino que se trata de un asunto de principios. Es por eso que me presento hoy acá en solidaridad como miembro, no sé si, ahora sí, no. ¿Falta algo? ¿Qué hacemos? Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Perdón. Para expresar mi solidaridad como miembro del equipo del posgrado de la Academia de Derechos Humanos. He sido miembro de ese equipo desde abril de 2006. Cada vez que la toco. Ahora sí, bueno. Con las víctimas, con las denunciantes de acoso o hostigamiento sexual y laboral que hasta ahora han presentado quejas formales. Otra vez subrayar que se trata expresar mi solidaridad desde este espacio de la Academia de la Maestría y del Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con las compañeras, con las colegas denunciantes, pero insistir también, como aludí al principio, en que tiene que haber respeto hacia todas las personas involucradas en estos casos. Estamos hablando otra vez de personas muy valiosas del equipo que están entre las denunciantes. El papel, por ejemplo, de Clemencia Correa ha sido absolutamente fundamental en la consolidación y desarrollo de ese espacio, pero esto también incluye a la licenciada Adriana Terán, también incluye al ex rector Enrique Dussel y el debido respeto a sus decisiones que tomó en cuanto a este caso, y al abogado general en ejercicio Federico Anaya. Y menciono personas, digamos, de ambos bandos o de los diversos bandos, porque creo que precisamente algo que hemos perdido en cuanto a brújula es ese respeto fundamental hacia todas las partes involucradas. Creo que es muy importante eso porque refleja precisamente los principios que le dan sentido a ese espacio. Nuestro espacio no tiene ninguna misión más allá de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y si no somos capaces de ser consecuentes con esa misión y esos valores hacia adentro,
muy poco tenemos que hacer hacia afuera. Creo que es muy importante señalar que esto implica de nuevo, y lo subrayo, un rechazo a todas las difamaciones contra todas y todas las personas que he mencionado, y además las dos estudiantes de la maestría y la otra colega que pues hasta ahora no se han presentado públicamente, pero han presentado sus quejas y merecen igual nuestro respeto. Esto implica, al asumir este compromiso, como decía, asumimos el de la congruencia y la coherencia de aplicar estos principios a nuestra propia conducta y actividades colectivas y personales como miembros del equipo de posgrado, hacia nuestros colegas, hacia los alumnos y alumnas y hacia la comunidad dentro y fuera de la universidad. Bajo estas circunstancias, dada la resolución emitida por la instancia correspondiente de la universidad en cuanto a los primeros dos casos presentados por mis respetadas colegas Clemencia Correa y Carmen Rodríguez, nuestro deber y nuestra obligación y nuestra responsabilidad como equipo es de solidarizarnos con ellas y la de insistir en la activación inmediata de las medidas de reparación demandadas por las víctimas y la de asumir el compromiso, que es absolutamente crítico en este contexto, de analizar y tomar las acciones correspondientes dentro del equipo del posgrado en cuanto a las implicaciones estructurales de estos casos y en cuanto a lo que estas medidas de reparación impliquen para la vida y el trabajo y la proyección del posgrado como tal, desde una perspectiva autocrítica y de género. Tenemos también que reconocer desde estas perspectivas que para mí, desde mi perspectiva, la única explicación convincente para el hecho de que hayan surgido 5 quejas de este tipo de acoso sexual y o laboral por parte de 5 mujeres allegadas al posgrado, incluyendo una de sus cofundadoras, es que en efecto ha habido en el posgrado y en la UACM, porque no se exime en la universidad, un ambiente discriminatorio de género adverso para las mujeres que conlleva una desigualdad en las relaciones de poder imbricadas en casos de este tipo. Y esas conductas y esas actitudes lo que hacen es reproducir la discriminación patriarcal característica del capitalismo neoliberal en que estamos inmersos como posgrado y como universidad. Entonces, si vamos a ser coherentes y congruentes con los principios que animan este espacio, tendríamos precisamente que posicionarnos y luchar contra esas actitudes y esas prácticas. Nuestro deber ante esto implica la reestructuración y reconfiguración, el reposicionamiento del posgrado para erradicar las actitudes y prácticas que han propiciado este clima adverso. Y esto implica trabajar para erradicar los efectos de un contexto, de nuevo, de discriminación estructural. Tristemente lo que prevalece en ese espacio, mientras tanto, es un ambiente hostil y adverso a estas causas, a estos principios y a estas responsabilidades. Y para cualquiera, sea miembro del equipo o sea estudiante, que disienta de la opinión generalizada o tácita asumida en ese espacio sobre estos temas. Todas estas responsabilidades y deberes le incumben también de manera específica e inmediata, requiriendo acciones contundentes de plena reparación de parte del actual rector, el doctor Hugo Reuters, y del Consejo Universitario. Termino otra vez cerrando el círculo con una reflexión más personal. Pienso en la deuda que siento yo en términos profesionales, personales y políticos con Enrique González Ruiz. Fue gracias a él que ingresé a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a este equipo, y que me ha formado en gran parte como uno de los mentores claves en mi trabajo relacionado con los derechos humanos. Es en nombre de esos mismos principios que hago este llamado. Sí hay esa deuda,
incluso diría que hay una deuda de la comunidad de derechos humanos con Enrique por el trabajo que ha hecho en el posgrado, más allá y que trasciende estos casos, en ámbitos como en estos momentos la Comisión de la Verdad en Guerrero y previamente la Comisión de Mediación NACOMED con el EPR. Pero ahora hay otro tema que tiene la prioridad y que es más imperativo, que es la deuda que tiene Enrique en términos éticos y morales con las víctimas. Y eso es lo que tiene que primar. Gracias. Bueno, agradecemos al profesor Camilo Pérez Bustillos. Sabemos que hay un imaginario, ¿no?, de que este tipo de prácticas violentas no se dan entre defensores y defensoras de los derechos humanos, pero resulta que eso es un mito, ¿no? Entonces, para hablar justamente de esto, este grupo de profesores que está aquí invitó a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, ¿no? Y en este sentido le voy a dar la palabra a Jessica Sánchez Maya, que nos acompaña aquí, quien pertenece al Consorcio Oaxaca de esta Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, y que también es integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y que bueno, son defensoras de derechos humanos que han pasado y han visto este tipo de prácticas reiteradas. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer mucho este espacio, me parece que era momento, era necesario. Yo formo parte de la Red Nacional de Defensoras, que es una red que tiene como integrantes a 118 compañeras, que son 19 estados de la República y el Distrito Federal, donde hemos estado trabajando, documentando justo una serie de ataques que viven las mujeres defensoras de derechos humanos por la labor que realizan. Y aunado a esto, pues desde un proceso también mesoamericano, hemos venido trabajando desde hace algunos años el proceso de violencia contra mujeres defensoras. El caso que nos ocupa definitivamente no escapa del registro que tenemos de este tipo de situaciones que se dan, donde las mujeres defensoras no escapan a los tipos de violencia que se ejerce por las autoridades, por cultura machista y patriarcal en contra de las mujeres defensoras. Son discriminadas, no se les cree la palabra, se les difama, si denuncian son condenadas, se les pone sobre la espalda la responsabilidad de destruir a un movimiento o de destruir instituciones sin cuestionar al agresor. Nosotras, desde la red, justo fuimos de los espacios que por principios éticos irrenunciables de la no violencia contra las mujeres y de saber que hay una deuda histórica de discriminación y violencia contra nosotras, darle el respaldo, creyendo en el testimonio de Clemencia, de Carmen, porque efectivamente no es un caso aislado, no es un caso que apareció de repente, es un caso que llevó un proceso, ¿no?, que se sujetó a reglas, que se sujetó a acuerdos, y que no nos podemos dejar sorprender bajo argumentos falsos que digan que se violó el derecho al debido proceso. Me parece que estamos frente a un reto como movimiento de derechos humanos. Yo pertenezco también al movimiento de derechos humanos, pertenezco al movimiento de mujeres, pertenezco al movimiento feminista, y justo hoy me parece que estamos a prueba como movimiento. Un movimiento que se tiene que regir por principios éticos, de coherencia, de que lo que le demandamos al Estado somos capaces de llevarlo a cabo en nuestra cotidianidad como movimiento. Nos preocupa de sobremanera la campaña de difamación y desprestigio que está colocando en riesgo incalculable a las mujeres que se atrevieron a romper el silencio. Mujeres valientes que definitivamente no fue una decisión sencilla, porque efectivamente se reconoce el poder, se reconoce la trayectoria que tienen las personas a las cuales se denuncia. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es mucho aumentado por la permisibilidad, por la justificación social y por la impunidad social. Hoy creo y considero que no tenemos otra ruta que apuntalar hacia trabajar la coherencia, la congruencia dentro del propio movimiento social y llamar a quienes han descolocado el fondo del asunto a un asunto de politización y colocarlo en descalificaciones personales o de trayectorias, porque no es ahí el punto.
El punto es que hay acciones de violencia, que hubo acoso sexual y que tenemos que asumir que eso sucede y entrar al tema de reparación. Me parece que la UASM es de las primeras universidades que se coloca a la vanguardia con este tipo de situaciones. El patrón que estamos observando de hostigamiento, de difamación en contra de Clemencia y Carmen, definitivamente no escapa a los patrones que vivimos acompañando a trabajadoras funcionarias en el Estado, a las mujeres que son acusadas en escuelas públicas y privadas. O sea, es el mismo patrón y eso es lamentable, porque del Estado decimos, bueno, el Estado es incapaz, tiene una mirada patriarcal, autoritaria, pero no nos podemos permitir como movimiento repetir la actuación del Estado. Y tenemos que conducirnos bajo principios éticos que no victimicen más a las compañeras, porque no es sencillo. Nosotras desde Consorcio hemos acompañado a muchas mujeres que no son defensoras, y tristemente puedo afirmar que es el mismo patrón el que estoy viendo y documentando de cómo se está hostigando a las compañeras defensoras. Como Red Nacional de Defensoras hemos dado todo el respaldo a las compañeras porque creemos en su palabra, porque sabemos que estos son los patrones que rigen la descalificación de un dicho cuando te enfrentas al poder, y que efectivamente hoy más que nunca nos preocupa la seguridad, la integridad física y psicológica de estas dos compañeras, porque no faltará aquel que quiera agredirlas, que quiera generar acciones de imposible reparación en las compañeras por una actuación irresponsable de defenderse y de cuidar solo la imagen de una persona. Entonces nos parece como red que hoy más que nunca vamos hacia adelante, es un precedente histórico-político para México, porque la discusión está justo a nivel de movimientos, está a nivel incluso latinoamericano y europeo, porque el asunto ha brincado las fronteras solo del Distrito Federal. Está en debate en los estados, está en debate en la región mesoamericana, está en debate también en Europa, ¿no?, donde también ambos defensores son referentes y efectivamente no estamos frente a un tema de descalificar. Nos preocupa mucho que se trate de vincular a Clemencia en la responsabilidad del caso Sucumbios, lo cual nos parece lamentable, triste, que no se aboque el doctor a su defensa del hecho concreto y que empiece a intentar descalificar a la compañera, cuando de los otros lados del movimiento hemos sido muy cuidadosas de no descalificar la carne, de estar claras, como decía Camilo, de que hay trayectorias, pero estas trayectorias no pueden ser símbolo de complicidad y permisibilidad. Entonces, desde la Red Nacional, desde el grupo de defensoras que hemos estado preocupadas, estamos hoy aquí justo haciendo un llamado también al movimiento de derechos humanos de dejar de lado las complicidades y la legitimación de la violencia contra las mujeres. No estamos dispuestos a permitir que se les revictimice más, que se les difame. Las mujeres tenemos derecho a denunciar, pero no hay derecho a que se nos criminalice, se nos satanice y se nos estigmatice por este derecho. No estamos saliendo a inicios de año pasado, cuando empezaba el proceso, estamos saliendo con una resolución en la mano. No es una afirmación al vapor. Enrique se sujetó al procedimiento y entonces hay una resolución que avala el asunto, no es una grilla, que eso es muy importante dejarlo en claro, y decir que estamos aquí, que respaldaremos y que estaremos vigilantes como movimiento de mujeres, también como Red Nacional de Defensoras, a cómo se conduce y expresamos la preocupación por la seguridad de las compañeras y el llamado que hacemos al movimiento de derechos humanos. Listo, pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Pasaríamos al momento de las preguntas, para lo cual les pediría que cada uno de los que va a hacer una pregunta se presente, diga de qué medio viene y que sean preguntas claras, precisas y en orden. Alba Calderón, de Sector Noticias, buenos días. Saber en qué condiciones están actualmente las que denunciaron, las denunciantes, si están en riesgo, cuál es el último contacto que han tenido y cuáles son las redes de apoyo que ha recibido de las instancias obligadas, de las públicas, además de las
ustedes. Mantenemos un apoyo y una comunicación constante con Clemente y con Carmen. Como decíamos en el boletín, no es el único caso. Efectivamente, este que aparece más en los medios porque se hizo una denuncia pública y se ha colocado así también por el doctor Enrique González Ruiz. Y eso genera ciertas condiciones de descalificación y de difamación que efectivamente pueden colocar en riesgo. La Red Nacional de Defensoras se ha pronunciado efectivamente, como ya lo mencionaba Jessica, por la posibilidad de que a Clemente se le asocie a grupos guerrilleros, eso pueda tener también un riesgo a la integridad física y a su seguridad. Entonces, hemos pedido, tal como se estableció en el boletín, 3 tipos de medidas. La primera, que tiene que ver con la protección a la seguridad y a la integridad de las 2 compañeras. Medidas de reparación del daño, que implica desde el daño moral a otro tipo de medidas más institucionales, y efectivamente el carácter más institucional de las medidas de no repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que la universidad garantice condiciones institucionales para que actos como estos no vuelvan a repetirse. Entonces, ellas, digamos, en este momento no tienen un riesgo inminente, pero creemos que este tipo de escaladas violentas puede efectivamente escalar también el nivel de riesgo al que pueden estar sujetas. Hola, buenos días, soy Anaís Zamora de CIMAC. Cuando se dio la resolución, se hablaba de que había más casos que estaba investigando la instancia universitaria y ustedes mencionan otros 3 casos. Nada más para precisar, ¿estos 3 casos son los que ya venían en la resolución o son 3 casos que se asocian a el doctor Enrique González Ruiz? Y también, porque creo que había un rumor acerca de esto, también hay un llamado de algunas activistas, no quisiera decir, para la Comisión de Derechos Humanos del DF, para que intervenga. ¿Ustedes han tenido contacto con la comisión? ¿Están haciendo un llamado a la comisión para que fije una postura? También hablando de las posturas, se dice que el rector no es nuevo, acaba de asumir el cargo y no ha querido fijar una postura clara en ese aspecto. ¿Cuál es su visión de que se correría el riesgo de que se vuelva a restituir a frente por los años? Sí, bueno, primero señalar que hay algunos casos que están en proceso de investigación en la propia universidad y por un elemento fundamental del debido proceso no son casos efectivamente públicos. En el caso de Clemencia de Correa, como ya decía Jessica, se hace público porque así lo decidieron las víctimas después de la resolución, que fuera un principio de máxima publicidad, sobre todo para que el caso fuera representativo de una situación más general. Lo que podríamos decir, quizá ahorita Camilo pueda abundar sobre los casos que menciona, si efectivamente son casos que están en un proceso de investigación, en algunos son casos documentados que no se han presentado ante la instancia pertinente, entonces habría que ir ponderando los 3 tipos de casos diferenciados: los que ya tienen una resolución, los que están en un proceso de investigación y los que eventualmente no se han presentado ante las instancias debidas, ¿no? Yo quisiera reconocer el papel de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Tengo entendido que hay integrantes del posgrado de Derechos Humanos que han interpuesto una queja ante la 5ª Visitaduría. Nosotras no somos peticionarias ni quejosas en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Hay un antecedente importante: la Comisión del DF emite una recomendación en 2012 dirigida a la entonces rectora Esther Orozco. En esa recomendación documentan varias violaciones a derechos humanos, a la educación, a la no discriminación, a la igualdad y también violaciones a los derechos humanos laborales. Esa recomendación ha sido prácticamente cumplida por la administración de Enrique Dussel y en ese sentido las quejas que se presentan no están directamente vinculadas con la recomendación histórica, pero celebramos que haya procesos iniciados. Consideramos adecuado que la Comisión de Derechos Humanos del DF inicie su investigación. Me parece que hay también algunos procesos que, en este caso, los quejosos de la Comisión del DF han solicitado ante la propia autoridad, lo cual me parece adecuado. En ese sentido, en el espíritu de lo que hemos planteado en esta rueda de prensa, apostamos por el fortalecimiento de la institución. Consideramos que todos los recursos a los que puedan acudir quienes consideren que se han violado sus derechos humanos son adecuados, y en ese sentido invitamos a la propia Comisión de Derechos Humanos del DF a que profundice la investigación. Tenemos muy claro que hay ciertas competencias jurisdiccionales que la Comisión del DF no puede invadir, pero estamos ciertos
que mientras más actores interesados en una política institucional que prevenga y atienda estos casos participen, pueden la política realmente tener una perspectiva más integral. Sí, nos mencionaría un par de cosas. Subrayar que estamos diferenciando entre los 2 casos que se han hecho públicos y los 3 que no se han hecho públicos, en el sentido de sus identidades específicas, ¿no? Pero lo que sí sabemos en cuanto a esos casos es, como mencioné, que uno involucra a, digamos, una tercera colega del equipo del posgrado, o sea, ya había 2, ¿no?, que han sido públicamente identificadas, Clemencia y Carmen, y es una tercera, y además que se tratan de 2 quejas presentadas por estudiantes de la maestría. Entonces yo creo que por eso es que sí es importante tomar en cuenta estas quejas. Ahora, desde luego tienen características procesales y jurídicas diferentes y circunstancias diferentes, porque se presentaron estas quejas posteriores a que se emitiera la resolución en los primeros 2 casos y por ende posteriores al despido que derivó de esa resolución. Entonces, digamos, su contexto es bastante diferente en ese sentido. Pero lo que plantean, que creo que sí es el tema de fondo, es el tema estructural en cuanto a discriminación de género y contra las mujeres específicamente en el contexto tanto del posgrado como de la universidad, y eso es algo que le incumbe tanto al rector anterior y la rectora anterior como al rector actual, pero más que nada y más que nunca y más que nadie al rector actual, que tome una postura adecuada. En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos del DF, sí hay una queja que fue presentada por los otros miembros del equipo, los que no están acá hoy. Yo no participé en esa queja, precisamente por una objeción de conciencia, digamos, que traté de expresar en mi participación hoy. Esa queja básicamente se alinea con la crítica de la resolución y básicamente tiende a, aunque no es explícito, a apoyar la demanda de reinstalación del despido supuestamente injustificado. Entonces por eso no la apoyé, y creo que no sería el mejor marco para que se involucre la comisión, pero lo que plantea es un tema más que rebasa esa queja, que es un tema más fundamental, ¿no? Entonces creo que la comisión podría jugar un papel positivo coadyuvando al proceso interno, pero yo creo que esa queja no le da muy buenas bases, digamos, la considero una queja tendenciosa en cuanto a ese ámbito. Estas 3 nuevas quejas también se le atribuyen al doctor Enrique González. Sí, eso es lo clave. Y por eso las incluí, digamos, en el diagnóstico del espacio, ¿no? Y otra vez, no es algo que le incumbe solo a Enrique, o sea, definitivamente hay acusaciones específicas contra Enrique y esas tendrán que tomar su curso dentro y fuera de la universidad. Pero lo que hay también que nos incumbe a todas y todos del equipo es pues qué está pasando ahí, ¿no? Porque esos no son actos individuales descontextualizados, reflejan una vida. Yo quisiera señalar algo más que es importante y ahora mismo aparece en pantalla. Decíamos que no es el único caso donde se ha tomado una resolución similar a la del doctor Enrique González Ruiz. Si ustedes revisan con cuidado el comunicado de la resolución, el mismo abogado general establece que hay una resolución previa de noviembre de 2013 en un caso en San Lorenzo Tezonco. Entonces es importante decir que este no es el primer caso resuelto en el que se toman medidas similares a las que se tomaron en el caso del doctor Enrique González Ruiz, y que, como decíamos al inicio, la política de prevención y atención al acoso y discriminación sexual rebasa en mucho al caso del doctor Enrique González Ruiz, porque va más allá, implica observar otras formas de acoso y responder a las obligaciones internacionales que tiene la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí, creo que también es importante aclarar que en cuanto a la nueva rectoría, bueno, pues esta se ha visto muy presionada, ¿no? Justamente por el grupo de estudiantes que defienden a González Ruiz y que se ha querido negociar, ¿no? Y eso es justamente por lo que nos pronunciamos un grupo de profesores, ¿no? O sea, para decir, esto no se puede negociar por fuera del debate institucional, ¿no? Entonces, cuando pedimos que la rectoría se pronuncie, tenga un pronunciamiento, digo, Hugo Agüete ya dijo que esto se va a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, me parece que esa es la respuesta correcta,
Pero evidentemente nosotras lo que queremos es seguir avanzando y perfeccionando esa política institucional, ¿no? Para que se puedan seguir denunciando estos casos y para que no haya una especie de parálisis en la comunidad y entonces ahora ya otra vez nadie denuncia. Buen día, Nick Hernández de Periódico Reforma. Justamente preguntarles, ustedes mencionan aquí que es que se prevenga y erradique el hostigamiento y acoso sexual. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Es decir, un protocolo, una normatividad? ¿En qué parte de su legislación está o no considerado o ustedes plantean que se debe de hacer para justamente pasar como de este caso a una política ya establecida o a un cuerpo normativo que permita hacerlo? Y si es que ustedes consideran que es, digamos, con el cuerpo normativo o hay otro tipo de acciones que se tienen que realizar para llegar a este objetivo. Efectivamente, de lo que se trata es de fortalecer una mirada institucional acorde con nuestra ley. En buena medida, y si no la conocen, la ley de autonomía de la universidad es particularmente cuidadosa en marcar como principios rectores de la propia comunidad universitaria. Y hay todo un espíritu, no solamente por construir una comunidad democrática basada en los derechos y en la mutua colaboración y cuidado del otro, básicamente, ¿no? Creo que después de la experiencia tan desgastante que como comunidad vivimos, esto es un aprendizaje muy fuerte. Sí, en otras universidades este no es un tema. En las universidades hay casos sistemáticamente en las escuelas, en las instituciones, de acoso y de violencia contra las mujeres. Realmente todas nuestras instituciones están marcadas por ese signo. Creo que es motivo de salud institucional que una comunidad universitaria tome en el centro de su agenda de trabajo este tema y lo pongo por delante. Esta preocupación por la defensa de los derechos de las mujeres, como lo señaló Mariana Berlanga, viene desde tiempo atrás, y un elemento que sacudió las conciencias de la comunidad fue justamente la muerte de Marta Karin, de una de nuestras estudiantes. Como hay otras cientos, desgraciadamente, de miles de mujeres que mueren en condiciones de violencia de género. Eso propició que una serie, que hay que decirlo también, una de las fortalezas de nuestra universidad es que contamos con una planta de académicas y académicos expertos en defensa de derechos humanos y feministas también que conocen y a profundidad el tema, digamos, de las políticas de género y de políticas positivas de reafirmación tanto de derechos, de garantizar la no discriminación y de garantizar todo eso. Esa base intelectual, social que tiene la universidad y que yo también leo en función de un aprendizaje comunitario, de fortalecimiento de la propia comunidad, propició, ¿no?, toda una serie de trabajos, como señaló Mariana, que yo creo que eso es lo que se lleva a las palmas, por eso yo creo que es motivo de orgullo, motivo de respaldo, y por eso también estamos aquí respaldando ese trabajo de profesoras, de profesores que han construido protocolos, mecanismos de agencia, han puesto el debate en la mesa, tanto en los grupos, en seminarios, como una preocupación central de la universidad. Así que la universidad construya en su proceso también de educación, nos eduquemos en una cultura de defensa de los derechos humanos, de garantías a los derechos de la mujer. Eso viene desde hace más de un año. Eso viene trabajándose. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues tenemos la fortaleza de que una instancia institucional de la universidad, que es la Oficina del Abogado General, haya tomado una determinación con respecto al seguimiento de estos casos, cosas que ojalá sucedieran en otras universidades. Es decir, nos gustaría que los tribunales universitarios, las comisiones internas de las universidades pudiéramos avanzar al fortalecimiento de una cultura de defensa de derechos humanos y de garantías de los derechos de las mujeres en los espacios universitarios. Digo, si no podemos ahí, no podemos en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que se está funcionando? El Consejo Universitario, confiamos también que se pronuncia al respecto, hasta el momento lo ha hecho, y digamos, en términos de las instancias formales, todas se han pronunciado
pronunciado con respecto a eso. Señalo incluso el procedimiento del rector Hugo Aboides, quien asumió recientemente el cargo y que frente al conocimiento del caso lo que declaró en términos públicos de su boletín es que respeta el procedimiento y continúa la instancia. Si la posición de la universidad es esa, y por supuesto que hace falta trabajo, sí, por supuesto que hace falta mejorar los mecanismos, pero creo que lo que es una novedad y que efectivamente, como decía Jessica hace un momento, es un precedente importante para la vida de las universidades, que este tema esté en el centro y que creo que habla de la fortaleza y también de la consecuencia de la UACM por tratar de construirse como una institución de otro signo, que se hace cargo de estos problemas. Entonces, sí hay los protocolos para... Claro que existen los protocolos, porque los protocolos de hecho contribuyeron a la resolución del caso. ¿Qué sería que la denuncia ante el abogado? La denuncia ante el abogado general, y no solamente digamos en el caso que ha sido mediáticamente el más sonado, sino los otros casos que se han resuelto, los casos que están investigándose. Y por supuesto que eso no significa que no haga falta terminar de consolidar en un espacio, en una oficina base. Sí, tendremos que enfrentarlo como institución, donde queda colocado mejor, pero de que existe un protocolo, lo existe, y digamos las instancias correspondientes se han sujetado a él por instrucción incluso del abogado general, ¿no? Entonces me parece que eso es claro. Digamos, no estamos ante una situación de juegos y de improvisación, porque hay tanto una expertise, en el caso tanto de la comunidad académica, en el cual contamos con expertas, ¿no?, nacionales sobre el tema, ¿no?, tanto como, por supuesto, el expertise en protección a derechos humanos también de nuestra propia planta académica, y el acompañamiento que se ha construido desde la institución con la participación de otras instancias de derechos humanos, justamente para garantizar los derechos de todas y de todos. Yo creo que eso sí es muy importante, que quede como muy claro. Bueno, Blanca Martínez, soy ex estudiante de la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bueno, quisiera saber cómo va la situación ahorita con el programa. Si se sigue impartiendo, dando clases, quién está o qué situación se encuentra. Y otra que me preocupa es qué medidas se están implementando para proteger la integridad física de las compañeras ante esta guerra sucia, en la cual que es irónico que el doctor sabe lo que es una guerra sucia, pero que ahora la está implementando contra las compañeras. Sí, en cuanto a la primera parte, el equipo está funcionando normalmente, digamos, hay un nuevo coordinador. Desde luego, en términos un poco interinos, dependiendo de lo que suceda con el tema del despido, etc., se ha procedido con clases, certificación, etcétera, etcétera. Lo que hay es un sector de estudiantes muy activos y definidos en términos de la demanda de reinstalación, que en algunos casos ellas no han asistido a clases o han pedido que no haya clases, eso es aparte, ¿no? Pero digamos, lo importante es que hay un compromiso de parte del posgrado de seguir adelante con nuestro trabajo y con lo que eso implica, ¿no? Lo demás, desde luego, está en manos de la universidad en términos estructurales, ¿no? O sea, lo que nos rebasa como equipo, digamos. En cuanto a los compañeros, no sé si quieren mencionar algo. Un aspecto que hemos cuidado desde el principio, tanto la comunidad universitaria como su equipo de defensa, es no revictimizarlas. Para empezar, no poner en duda su dicho, y porque ya hay una resolución por parte de la universidad, y en ese sentido quien tiene que defender su resolución es la universidad. Pareciera que hay un conflicto entre dos partes, entre las víctimas y el doctor, en este caso, cuando en realidad hay una oposición por parte del rector y de algunos integrantes del posgrado a una decisión tomada institucionalmente. La universidad ya decidió con su resolución quiénes son las víctimas de las violaciones de derechos humanos y quién es el responsable de estos actos. En ese sentido, una vez más, la invitación a la universidad de defender su decisión, y lo que implica también no solamente la resolución afirmándolas como víctimas, sino también lo que ya decíamos, las medidas de protección que implica la no revictimización. Allí en el boletín ustedes van a ver que aparece una petición de un acto público que implica asumir la responsabilidad institucional, pero también que
se detienen o que la universidad tiene una postura firme en contra de la difamación de la que está siendo objeto las compañeras, y que se generen los dos elementos que internacionalmente la Corte Interamericana ha considerado fundamentales de la justicia integral, que es la reparación del daño y las medidas de no repetición. Reparación del daño integral, que no implica solamente un elemento moral o de sanción, digamos, contra la difamación, sino también las medidas de no repetición, que implican una vez más qué decisiones, procedimientos, mecanismos, protocolos tienen que tomar la universidad para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. El gobierno federal, incluso el gobierno del DF, ha simulado que repara el daño y que genera medidas de no repetición. La Comisión de Derechos Humanos del DF tiene un índice muy bajo de cumplimiento en términos de la reparación del daño y de cumplimiento de las medidas de no repetición, y eso parece una simulación en términos del cumplimiento de las resoluciones, ¿no? Que no suceda lo mismo en este caso, que no suceda lo mismo del doble discurso institucional de encontrar a unas víctimas y que se quede allí, sino que haya también reparación del daño, y que estas medidas de no repetición, que incluyen una política integral, y así se ha dicho a nivel internacional, no queden solamente en el discurso. Reconocemos la buena voluntad del rector plasmada en el pronunciamiento número 1 frente al acoso y el hostigamiento, pero exigimos que se lleven a la práctica y que haya hechos concretos que vayan realmente avanzando a la construcción de esta política. Yo creo que en cuanto al posgrado de Derechos Humanos es muy importante decir que nadie está queriendo atentar contra ese posgrado, ¿no? O sea, todo lo contrario. Nosotras, por ejemplo, hemos tenido nuestro seminario de feminismo, ¿no? De feminismo norteamericano como parte de la maestría del posgrado de Derechos Humanos, ¿no? O sea, este seminario está alojado por esa maestría, ¿no? Entonces creo que más que nunca es importante fortalecer ese posgrado, ¿no? De ahí que ese posgrado realmente, que además tiene que ver todo con el espíritu de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bueno, realmente pueda continuar, florecer, ¿no? Y no verse detenido justamente por el hecho de que uno de sus integrantes haya pasado por este tipo de acusación, ¿no? Yo creo que ahorita, de hecho, nos preocupa justamente que los estudiantes y las estudiantes del posgrado se sientan como entre la espada y la pared, ¿no? Entre que tienen que defender a alguien, o sea, pensamos que eso es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Esa polarización también al interior del posgrado, y que las clases se desenvuelvan de la mejor manera posible. Hola, Flor Roche de la revista Contralínea. Bueno, hasta ahora lo que habíamos sabido del caso, digamos, en la prensa, ha sido de la parte que defiende al doctor González Ruiz, que incluso han hecho pues manifestaciones al grado de que tomaron la rectoría universitaria hace unos días. Hoy mismo nos llega un documento en el que se insiste en estos argumentos de que se violó el debido proceso, independientemente del hecho. Entonces me gustaría si ustedes pudieran ahondar un poquito en este sentido. O sea, ¿por qué están considerando que fue un proceso justo y que no se están violando este principio de legalidad y garantía que dicen estas otras personas en el documento que hoy tenemos aquí? Y por otro lado, saber si la universidad, un poquito en el sentido de lo que preguntaba la compañera de Reforma, si la universidad cuenta específicamente con normatividad que diga cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Sé que la universidad, porque es joven, por los conflictos que ha tenido, tiene deudas aún en el sentido, por ejemplo, de los estatutos del personal académico y administrativo. No sé si este sea el caso, si también se necesite conformar una instancia específica al interior de la universidad para tratar estos casos. Entonces, bueno, a lo mejor citar la normatividad con la que cuenta la universidad para abordar este tipo de temas, y también si ustedes considerarían entonces que falta más trabajar en este sentido y como que se podría crear. Yo he escuchado, por ejemplo, por parte del sindicato, que ellos han dicho que sería importante la creación de una defensoría, ¿no?, de los derechos universitarios. No sé si hay un debate abierto ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería el camino, digamos, para prevenir justamente esto de que no se den
los procesos como se debe, según argumentan las personas que le apoyan a los resoluciones. Sí, más allá, ahorita le paso el micrófono a Tania, que creo que puede responder mejor que yo, pero lo que creo que sí es importante decir es que este procedimiento se puso en cuestionamiento una vez que salió la resolución, ¿no? Cuando que llevaba un año, y que de hecho nosotras, desde la comunidad y nuestra crítica, ¿no?, un poco al proceso institucional, era que se había tardado demasiado en tomarse esas resoluciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, o sea, cuando aparece esta desconfianza, esta crítica, este cuestionamiento al procedimiento. Efectivamente, hay una serie de tareas de orden legislativo que la universidad debe completar y que es tarea del Consejo Universitario desarrollar. Estaba señalando, por ejemplo, el Estatuto de Personal Académico. Sin embargo, la ausencia de una normatividad específica no podría justificar, y eso tiene que ver también pues, justamente con toda la lógica de las garantías de los derechos, garantizarle derechos a las personas y evitar que se violenten. Y de eso es de lo que estamos hablando. Pues esa es la decisión, me parece importante, que ha tomado la comunidad universitaria. Y cuando hablo de la comunidad universitaria estoy refiriéndome a autoridades y a sectores amplios de la comunidad. Yo también ahí reiteraría, si es la UASM la que está tomando esta decisión, ¿no? Es decir, ponerlo en el centro y asumirlo. ¿Cuál es el marco normativo? Yo los invitaría a que volvieran a leer la resolución del abogado general, en la cual hay toda una argumentación jurídica con respecto a en base a qué normas está tomando una resolución, con qué atribución, con la que le da el Estatuto General Orgánico, con las atribuciones que tiene la oficina del abogado general, que es la instancia, digamos, jurídica de la universidad y la que establece además, ¿no?, los mecanismos de tanto la suspensión de relaciones laborales y todos los juicios que esa oficina ha llevado y que está habilitada. Me parece que efectivamente estamos ante la tarea, como en otros ámbitos, de construir las mejores instancias, mejorar los protocolos y darles mayor fortaleza legal si eso se requiere, institucional, pero de que ésta la tiene en la medida en que lo ha podido hacer y que lo ha establecido a lo largo de un año, y que la instancia competente es la oficina del abogado general, y yo no creo que haya, digamos, poder poner en duda la capacidad jurídica que tiene la universidad de normarse a sí misma en cuanto quien oficia, digamos, y toma las acciones es tal cual su abogado general. Es decir, es un poco extraño que nos preguntemos si el abogado tiene facultades. Pues tiene facultades porque es el abogado general de la universidad y ha constituido su protocolo, el mecanismo con lo cual ha hecho y ha informado debidamente a las partes. Yo los invitaría de nueva cuenta a leer la resolución, ¿no?, y en la medida de que esto se litigue en la otra instancia que conviene y que a derecho está garantizada para todas las partes, que es la Junta, y donde la universidad tendrá que presentarse con la resolución tal cual la ha emitido. Pero en este momento es una resolución en firme para la universidad. Yo quisiera nada más decir algo para completar, que justo en el tema de las medidas de protección para clemencia, algo que hemos estado haciendo es colocando el tema. O sea, hace un mes hubo un encuentro en la Unión Europea y lo que se hizo fue justo colocar esta complejidad del riesgo que corren las mujeres defensoras que denuncian este tipo de cosas. Un riesgo que no estaba en el catálogo de riesgos, ¿no? El riesgo siempre se miraba como del Estado hacia las defensoras o defensores, pero este tipo de campañas de difamación colocan mucho más alto riesgo, ¿no? Porque los actores pueden ser actores no estatales y puede aparecer un día cualquier gente por ahí que las quiera agredir, que las quiera lastimar, que las quiera humillar, y esto definitivamente se tiene que colocar ya como un tema de responsabilidad también. O sea, que estos agentes no estatales incurrirían en alta responsabilidad penal y civil en un momento dado, ¿no? Porque ya la vía institucional para resolver el asunto se agotó. O sea, se agotó, y creo que esta parte somos nosotros, los defensores y las defensoras,
quienes tenemos que garantizar que los procesos institucionales surjan sus efectos. Si no somos capaces, ¿de qué estamos hablando? Nosotras y nosotros hemos dicho, hay que generar procesos institucionales, hay que dar el debate, el litigio, la discusión en las instancias que corresponden. Hoy me parece que hay una resolución y que en ese sentido éticamente nos tenemos que conducir. No podemos abrir el tema de estas situaciones que se dieron, de pegar pancartas, de gritar, de insultar, de denostar. Me parece que ahí también se mira qué movimiento de derechos humanos hay. Y me parece que ahí es donde justo tenemos que poner la mirada quienes asumimos como identidad la defensa de los derechos humanos. Creo que la resolución evidentemente apuesta estratégicamente la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, apuesta a que justo de dónde tenía que salir un precedente, pues es evidente que de un posgrado de derechos humanos, ¿no? En otro lado creo que no hubiera sido posible. Entonces me parece que la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos estamos obligados a dar el empuje que requiere una resolución de la envergadura que implicó esta resolución de la OASEM, porque si se leen los puntos de reparación, o sea, digo, ¿a quién le hace daño que se haga un acto público donde se condene el acoso sexual? ¿A quién le hace daño que se difunda ampliamente que el acoso sexual no se tiene que permitir, justificar, legitimar? ¿A quién le beneficia que se hagan campañas de prevención de prevención, atención, sanción, educación y reeducación de la violencia contra las mujeres? O sea, se están equivocando en la estrategia y a mí me parece que nos está poniendo en mal a nivel de las nuevas generaciones de defensoras y defensores de derechos humanos politizar de esta manera en la que se quiere politizar. Yo diría, vámonos por la campaña, vámonos por todas estas medidas de no repetición, que son cosas que como movimiento de derechos humanos hemos pugnado históricamente, y hoy que está en nuestras manos empujarlo, no podemos ser quienes estemos bloqueando estos procesos que están marcando un precedente y incalificable en el valor que significa para las expectativas que tenemos para quienes defendemos derechos humanos. Creo que vale la pena mencionar un par de cosas, digo, sumándome a lo que se ha dicho hasta ahora. Por un lado, yo creo que es muy fácil golpear la universidad y golpear el posgrado. Es lo más fácil, es lo más sencillo, es lo que sectores de la prensa y los medios han hecho consistentemente en los últimos años, dentro del contexto de la crisis que hubo por las aberraciones de la rectora Esther Orozco y la huelga tan justiciera y importante que se realizó, y pues los cambios, los escollos que eso ha implicado, ¿no?, en los últimos años. Creo que es muy fácil dañar el prestigio de la universidad, dañar el prestigio del posgrado, pero es precisamente por eso que yo estoy aquí hoy. O sea, se me hace que lo que más haría cuestionar legítimamente nuestro prestigio, digamos, sería no posicionarnos adecuadamente en términos éticos, morales, políticos y jurídicos en cuanto a estos casos y lo que implican. O sea, precisamente es por eso, ¿no? Y digamos, yo no me voy a casar con cada línea y cada detalle de la resolución. Ese no es el tema. Lo que sí voy a señalar, o sea, a lo mejor yo hubiera formulado la resolución en otros términos en algún momento, o armado el contenido de manera diferente, soy abogado también, podríamos tener diferentes criterios. Lo que sí voy a decir es que el tema rebasa el del formalismo positivista, funcionalista de ese procedimiento. El tema nos interpela a un nivel mucho más profundo que es el de principios. Y sí diría que no se justifica las críticas que se han formulado concretamente del que ejerce el papel de abogado general, Federico Anaya, porque se ha olvidado que él es un abogado defensor de los derechos humanos, experto en estos temas y respetadísimo como jurista en ese ámbito, y que además me consta en ese ámbito porque hemos colaborado en el caso de Actial. O sea, eso no le quita a que yo pueda tener críticas o no de la resolución, pero no se justifica su descalificación, que es lo que se ha hecho. Entonces, otra vez, pongamos las cosas en su lugar desde esa perspectiva. ¿Cuál es nuestro lugar como posgrado?
¿Cuál es nuestro lugar como universidad? Es al lado de las víctimas y no en defensa de los victimarios. Y ese es el tema que atraviesa todo, con resolución o sin resolución. El tema es ese, y ese es el que nos llama y nos convoca. Sí, sin embargo, permítanme retomar un poquito la pregunta de la ¿Se puede compañera. presentar, por favor? Alejandro puso el periódico La Jornada. La pregunta de la compañera se refiere a la cuestión del debido proceso. Lo que están reclamando las personas que están apoyando al doctor González Ruiz es que hubo irregularidades, que el proceso no fue parcial, para empezar, ¿no? Que las 3 personas que hicieron el dictamen, 2 eran conocidas de las víctimas, y cuestiones que no se permitieron todas las pruebas del doctor González Ruiz. Yo quisiera saber cuál es la posición de ustedes ante esos señalamientos. Bueno, lo que pasa es que justamente por eso estamos aquí, los que estamos aquí, ¿no? Creo que lo que decía la profesora Tania Rodríguez es muy importante. O sea, esta es una resolución de la UACM más allá de la oficina del abogado general, ¿no? O sea, es una cuestión que la propia comunidad venimos impulsando, venimos acompañando y venimos cerciorándonos de que sea lo mejor posible, ¿no? Entonces nuestro posicionamiento es, bueno, esa fue la resolución a la que se llegó, ¿no? O sea, creo que hay que conocer muy bien el expediente, hay que conocer la resolución del abogado, ¿no? Por ejemplo, Enrique quería meter una serie de cosas que él consideraba pruebas, ¿no? Que tenían que ver con los años de trayectoria, ¿no? Que tenían que ver con una serie de cuestiones que no eran el hecho concreto por el cual se estaba acusando, ¿no? Entonces, estas son la serie de, por ejemplo, de pruebas que él dice que no se le admitieron, ¿no? Yo creo que hay que ver quiénes fueron, o sea, contratadas, las expertas que fueron contratadas por parte del abogado de la oficina general, o sea, que son gente de renombre, gente que tiene una trayectoria impecable y que evidentemente no, o sea, no iba a hacer una cosa solamente porque somos amigas de no sé quién, ¿no? Yo creo que siempre hemos tratado de que esto haya sido de la manera más clara, más transparente, y bueno, yo sí puedo decir, puedo dar fe, que hemos sido varios y varias integrantes de la comunidad quienes estuvimos acompañando, ¿no? Quienes estuvimos pendientes de cómo iba ese proceso. En ese momento no podíamos hablar del tema, ¿no? Porque se nos pidió estricta confidencialidad y no nos pudimos pronunciar, etcétera, etcétera, pero eso no quita el hecho de que estuvimos pendientes y detrás, así como estuvimos pendientes en el caso de Marta Karina, ¿no? O sea, no sé si aquí lo saben, pero la Universidad Autónoma de la Ciudad de México asistió legalmente a la familia de Marta Karina aquí, ¿no? Finalmente tuvimos una resolución, ya no sé si decir favorable, porque tampoco es favorable que se le sentencie a alguien a 40 años de prisión, pero la universidad y el abogado estuvieron ahí, ¿no? Y el abogado no estuvo solo, ¿no? Estuvo justamente mandatado por una comunidad, ¿no? Que dijimos, este tipo de situaciones no se pueden quedar así. O sea, no se puede asesinar a una de nuestras estudiantes y que la vida siga como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque aquí en la universidad pasó algo muy importante y porque nosotras y nosotros tenemos que prever que esto no se repita. ¿Cuántos feminicidios potenciales hay adentro de la universidad, ¿no? Bueno, pues muchísimos. Y si no hacemos nada al respecto, o sea, esto es una violencia que se escala, ¿no? En ese sentido yo creo que el boletín es muy claro cuando decimos que todas estas firmas recabadas y todos estos posicionamientos son porque ya hay una conciencia de la gravedad del tema, ¿no? O sea, entonces esas descalificaciones, ¿no? De, ay, pues no sé ni por qué dijo que le estaba acosando, si ni está guapa, ¿no? O sea, si ni es atractiva, porque eso está en el expediente, ¿me explico? O sea, por parte de nuestros defensores de los derechos humanos. Entonces, compañeros, esa es una vergüenza, y de verdad, o sea, a mí yo soy de las primeras que siempre me he pronunciado por no descalificar a nadie. Yo he sido muy allegada a Enrique González Ruiz también, o sea, no es una cuestión personal, es una cuestión que nosotros tenemos que resolver nuestras propias problemáticas y nadie está exento de ese tipo de prácticas y de ese tipo de violencias, ni quienes nos decimos feministas, ni quienes nos decimos defensores de los derechos humanos. Entonces, o sea, la violencia está entre nosotras y nosotros. Entonces, por favor, ¿no? O sea, seguir
desacreditando a la universidad, ¿no? O sea, por esa resolución, cuando realmente se tuvo una posición valiente, firme y, vuelvo a repetir, empujada por la comunidad, no por el abogado. O sea, el abogado de alguna manera pues fue el que tuvo que poner la cara, ¿no? Y el que tomó la resolución, pero no fue una cuestión que hizo ni en lo oscurito, ni de manera solitaria, ni de manera unilateral. Un último detalle nada más es, yo creo que resaltar dos cosas. En cuanto a clemencia específicamente, se ha olvidado, lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a traer ahora a colación al final, donde inicié, se ha olvidado el papel que ella jugó en construir este juzgado, ¿no? Entonces se ha marginado ese papel de la historia, se ha borrado y se ha asumido que ella es el enemigo, ¿no? Y eso nos ofende profundamente. O sea, Mariana jugó una parte muy importante en el equipo también en un momento, entonces ella habla con toda esa autoridad, pero yo estaba en el equipo desde el principio, los últimos 8 años, entonces a mí me consta, y la credibilidad de Clemencia como ser humano y como defensora, y como mi hermana, y como mi compañera, y como mi compatriota. Entonces eso es lo que está en juego también. Entonces estamos hablando de la credibilidad de las víctimas bajo circunstancias estructurales, ¿no? Ese es el contexto. No es un posgrado de ingeniería mecánica ni de bioquímica, es un posgrado para la defensa y promoción de los derechos humanos, y yo creo que es vergonzoso que no tomemos una posición en defensa de las víctimas bajo estas circunstancias, más aún porque nos interpela y porque nos incumbe personalmente. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego. Lo último es, sí es muy importante subrayar la gravedad de lo que mencionó la hermana, la compañera Jessica, en cuanto al peligro para Clemencia de la difamación absolutamente irresponsable que se ha hecho de sus supuestos vínculos en Colombia. Hablando como colombiano, vengo de Colombia hace una semana de un encuentro de defensores de derechos humanos donde estuve con colegas de Clemencia, y me consta que en Colombia una acusación de ese tipo te puede costar la vida, ¿no? Entonces, pensemos qué es lo que está en juego. Entonces, le menciono a la compañera de Contra la Niña porque sé que tienen ese documento que está circulando. Hay muchísimos otros documentos y afirmaciones que sería muy importante incluir en una publicación del prestigio de Contra la Niña, que se ha destacado por su defensa de las mejores causas. O sea, hay dos lados a esta historia o muchas más. Bueno, pues con esto terminamos. Creo que a todos se les repartió un boletín, ¿no? Que es justamente el que leyó la profesora Tania Rodríguez. Ahí viene un correo electrónico que es el contacto para quien tenga alguna duda, y bueno, alguna otra pregunta la resolvemos así. Sí, creo que la universidad también puede ser fuente de información sobre el caso. Ellos son los más claros y estratégicos para defender su resolución. En ese sentido, nosotros estamos claros en eso. Hemos añadido en el dossier que les entregamos algunas cartas enviadas de todo el mundo como apoyo a Clemencia y a Carmen, y junto al boletín de prensa que estará en la página de CENCOS, vendrá también el documento de los comentarios que aparecen en Change, por si también quieren verificarlos y tener esa documentación. Les agradecemos muchísimo, estamos en tiempo. De esas 11.500, ¿cuántas serán de la universidad? ¿Lo tendrán específico? No hay un registro claro, tendríamos que revisar los archivos. La plataforma Change nos permite descargar las personas firmantes en varios formatos. Tenemos la posibilidad de acceder a los archivos mediante un formato Excel. Tendríamos que revisar nombre por nombre. Lo que te pide son 3 campos: nombre, ciudad, delegación y país. Entonces, lo que tenemos filtrado son los países. Decíamos en el boletín 6 países al menos están inscritos en la lista de firmantes, 11.500 firmas. La carta de profesores, que es una referencia también, el documento, digamos, de Carmen y Clemencia, donde exigen medidas de no repetición y de reparación, también están incluidas, digamos, en el respaldo que se da a la petición. Esa es la información que tenemos. La información es pública. Un elemento también adicional es que podemos compartir no solamente los comentarios, sino en dado caso el bonche de las 11.500 firmas. Son también contactos permanentes que estamos teniendo para actualizar la información sobre este y sobre otros casos. Entonces,
Si ustedes también quieren, podemos pasarles copias de las firmas, de los comentarios y del análisis que puede estar vinculado con la iniciativa de Change. Sí, bueno, yo soy comunicóloga, integrante de Causa Consultora Social, y yo quiero hacer un llamado también a mis compañeros y compañeras periodistas, porque yo creo que como comunicadores también tenemos una responsabilidad social de informar lo que está pasando y de reconocer también el valor que está teniendo esta universidad al crear un protocolo de defensa hacia los derechos humanos de las mujeres. Y que en realidad, ¿por qué me parece tan valioso esto? Porque en la mayoría de los espacios educativos este tema permanece en silencio. El tema de la agresión, el acoso sexual hacia las mujeres lo vivimos permanentemente y en las instituciones educativas, en las educaciones laborales, y esta universidad está teniendo el valor de crear un protocolo de atención e investigación de estos casos, y a partir de eso se está pudiendo hacer público esta situación. Entonces yo creo que es muy importante que a partir de lo que ellos han planteado, los compañeros y las compañeras, tengamos en cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad y que esto no se convierta solo en un asunto de ataque hacia el posgrado o de ataque hacia la universidad, sino que realmente el énfasis debe ser en que en ningún espacio, ni laboral, ni educativo, ni en la familia, ni en ningún lado, se debe tolerar la violencia hacia las mujeres de ninguna forma, en la forma de acoso sexual, en la forma de acoso físico, de acoso emocional, y que hacia allá debe apuntar también el énfasis de nosotros como comunicadores también en los mensajes que establezcamos, y que más bien debemos es hacer un reconocimiento a la universidad y una defensa para que estas mismas instancias, en todas las instancias, se creen protocolos de defensa, y que además también hagamos énfasis en la presión para que se cree y se realice los mecanismos que proponen las víctimas de no repetición y de reparación del daño. Entonces, que yo creo que hacia allá debe también ir nuestra presión como comunicadores para respaldar realmente nuestro acompañamiento a las víctimas de este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah,